Hola, hola, por aquí en un nuevo episodio y les cuento que este tema del cual les voy a hablar hoy es un video que hice con una serie de tres. Es decir, este va a ser el primero de tres videos que tienen inicio, desarrollo y cierre, porque vamos a hablar con este proceso específicamente de lo que es el cambio de identidad. Así que atentos y atentas a toda la información. Recuerden tomar nota de lo que consideren importante o código de luz para ustedes y ya saben, en los comentarios me pueden dejar cualquier tipo de información para que conversemos o si tienen algún tema que les gustaría sugerir para que lo tratemos por acá en este espacio donde nos escuchamos. Así que con esto comenzamos. ¿Alguna vez has sentido que ya no eres la misma persona de antes? Seguro que en algún momento lo has sentido, te ha pasado. Es una sensación extraña, como si algo dentro de ti hubiera cambiado y ya no pudieras volver a pensar, sentir o vivir de la misma manera. Empiezas a mirar tu vida con otros ojos. Lo que antes tolerabas, ahora te pesa. Lo que antes parecía importante, deja de tener sentido. Incluso hay momentos en los que puedes llegar a preguntarte, ¿qué me está pasando? Y sí, este es uno de los duelos que yo creo que casi nadie habla, pero que también es parte de lo que vivimos en nuestro proceso de evolución interior. El duelo de dejar de ser quien eras. Y con esto allí donde muchas personas creen que están perdidas, cuando en realidad podrían estar atravesando uno de estos procesos más profundos del desarrollo humano. La verdad es que ninguno de nosotros llega a este mundo sabiendo quién es. Con el paso de los años vamos construyendo una identidad. Aprendemos cómo reaccionar para sentirnos seguros, qué emociones podemos expresar y cuáles debemos esconder, cómo ganar aceptación, cómo evitar el rechazo y cuál es el lugar que creemos que debemos ocupar dentro de nuestra familia, nuestras relaciones y la sociedad. Esa identidad no surgió por casualidad, fue una adaptación inteligente, fue la mejor estrategia que encontró nuestro sistema nervioso para protegernos, pertenecer y sobrevivir a las experiencias que fuimos viviendo. Desde la psicología sabemos que gran parte de nuestra personalidad se organiza durante los primeros años de vida. Nuestras experiencias tempranas moldean creencias sobre quiénes somos, qué podemos esperar del mundo y cuánto merecemos recibir. Pero la psicología transpersonal va un paso más allá. Plantea que esa personalidad no constituye nuestra verdadera esencia, sino que representa una estructura temporal que el ego construye para desenvolverse en la experiencia humana. Carl Jung llamaba a este proceso la construcción de la persona, esa máscara psicológica que desarrollamos para adaptarnos al entorno. No se trata de algo negativo, todos en realidad necesitamos una personalidad para interactuar con el mundo. De lo que les estoy hablando en todo caso sería cuando aparece este duelo, es que cuando terminamos creyendo que esa máscara somos nosotros. Entonces llega un momento en la vida en el que aquello que antes nos protegía comienza a limitarnos, como la complacencia que deja de sentirse como amabilidad y empieza a convertirse en agotamiento. La perfección que deja de ser excelencia y comienza a sentirse como una prisión. Y la necesidad constante de controlar todo deja de brindar seguridad y empieza a producir ansiedad. Y allí comienza el despertar de tu nueva identidad. Pero el despertar rara vez es cómodo. Muchas personas imaginan que el crecimiento personal es como un camino lleno de paz, claridad y felicidad. Sin embargo, quienes realmente han atravesado una transformación profunda saben que antes de la expansión suele aparecer el caos. Y aquí les coloco una metáfora pequeñita. Una semilla para poder dar frutos, crecer, primero tiene que sembrarse, es decir, pasar por la oscuridad para luego renacer y así poder crecer. Y recordemos que crecer implica la mayor parte del tiempo perder aquello que formaba parte de esa versión que ya dejaste de ser. Y sí, toda pérdida necesita ser procesada. Cuando dejamos de identificarnos con la persona que fuimos, también dejamos atrás una historia completa. Te voy a poner un ejemplo. Los amigos que tenías de la infancia son los mismos después que tienes 30, después que tienes 40. Quizá quede uno, quizá queden dos, pero la mayoría, cada uno está en su realidad. Lo mismo que cuando pasamos por el primer empleo. Luego avanzamos 10 años y definitivamente cambiamos de vida. Y para aquellos que todavía permanecen en lo mismo, bueno, ya ese es otro tema a tratar. Entonces, aquí que esto, cuando dejamos de identificarnos con esa persona que fuimos,
Dejamos de ser la hija que siempre complacía, el profesional que necesitaba demostrar su valor, la pareja que vivía intentando ser suficiente o la persona que cargaba con todos para sentirse indispensable. Aunque esas versiones nos hicieron sufrir en algún momento, también nos dieron identidad para lo que fue nuestra experiencia en ese momento. Y el cerebro, para que ustedes lo sepan, ama la identidad. Desde la neurociencia sabemos que nuestro sistema nervioso prefiere aquello que resulta conocido antes de aquello que resulta incierto. Incluso cuando lo conocido produce dolor, y esto lo pueden reconocer muchas personas. Entonces el cerebro interpreta la familiaridad como seguridad. Por eso muchas veces permanecer en patrones dañinos resulta psicológicamente más sencillo que aventurarse hacia una versión desconocida de nosotros mismos. Les recuerdo acá con un ejemplo. Una persona una vez me dijo, consultándome, que la hipnosis podría ser una opción, la hipnosis regresiva en terapia, para salir del estado en el que se encontraba con trastornos alimenticios de esa persona. Y luego se preguntó que entonces qué iba a hacer ella sin esto, que es lo que conoce y lo que para ella es familiar, a pesar del dolor, del sufrimiento y de todo lo que eso conlleva, todos los síntomas que venía desarrollando. Entonces el mismo temor de avanzar y de crear una nueva identidad desde donde podría verse diferente y no desde el sufrimiento, entonces quiere decir que hay una ganancia inconsciente por allí, escondidita de lo que está sucediendo. Entonces fíjense cómo operamos nosotros los humanos. Y esto no es porque seamos débiles, es porque nuestro sistema nervioso fue diseñado para sobrevivir, no necesariamente para transformarse, como el caso que les acabo de comentar. Y al final, cada persona tiene su tiempo y nadie puede acelerar los procesos de otro, a menos que éste esté de acuerdo en que quiere una guía para avanzar por un camino que puede parecer incierto y que alguien te pueda decir, mira, cada que des este paso pasa esto. Es lo que vemos en terapia, ¿ok? Así que no hay que confundir una cosa con la otra. Y bien, aquí aparece una de las paradojas más profundas del crecimiento personal. Para convertirse en quien realmente eres, primero debes aceptar, dejar morir a quien creías ser. Y eso, sí o sí, duele. Duele porque aparecen preguntas que no tienen respuestas inmediatas, como ¿quién soy si ya no reacciono como antes? ¿Quién soy si dejo de necesitar la aprobación de otros? ¿Quién soy si ya no vivo intentando cumplir expectativas? ¿Quién soy si dejo de cargar responsabilidades que nunca me correspondieron? En ese espacio de incertidumbre, muchas personas creen que están retrocediendo, pero en realidad están atravesando un proceso de reorganización interna. Y esto lo puedes saber con una muy buena orientación. Ahora estamos cargados de mucha información en las redes sociales, pero cuando tú tomas un enfoque y dices, bueno, yo quiero contigo que me guíes en el proceso de reconocer lo que me está sucediendo, entonces allí agarraditos de la mano avanzamos. Y para eso estamos nosotros los psicólogos, los terapeutas. En caso de que quieras avanzar en tu proceso de evolución y si esto te está sucediendo, recuerda que en la descripción están mis datos para que me contactes y te puedo ofrecer una videollamada gratuita de 15 minutos donde podemos hablar sobre tu caso y a partir de allí hablar del tratamiento. Así que no dudes en contactarme, que con gusto serás atendido o atendida. ¿Bien? Stanislav Grof, uno de los grandes referentes de la psicología transpersonal, describía que muchas crisis existenciales no son necesariamente enfermedades psicológicas, sino emergencias espirituales, que son momentos donde la estructura antigua de la personalidad comienza a desintegrarse para dar lugar a un nivel mayor de conciencia. Y de ese tema es el que profundizaré en el segundo video, las emergencias espirituales. Así que atentos y que los quiero ver por allá, escuchando el próximo podcast. Sin embargo, desde afuera, esto de lo que les hablo puede parecer un colapso. La persona duda, llora sin entender por qué, siente que se desconecta, pierde interés por relaciones que antes parecían importantes, comienza a cuestionar decisiones que sostuvo durante años y muchas veces interpreta todo esto como un fracaso, cuando en realidad podría tratarse del inicio de una profunda transformación, porque toda identidad necesita desorganizarse antes de reorganizarse. De allí la importancia de acudir a terapia en este tipo de procesos, ¿ok? Este proceso suele venir acompañado de un sentimiento muy particular y esto se llama la nostalgia. No necesariamente porque quisiéramos
volver atrás, aunque se genere esta sensación. Porque cuando nosotros avanzamos, no hay marcha atrás, amigos, solamente que son procesos diferentes y los vamos a asimilar y a procesar y a percibir diferente que antes. Entonces, no necesariamente es porque quisiéramos volver atrás, sino porque una parte de nosotros reconoce que una etapa terminó. Existe la nostalgia por aquella persona que hacía todo para agradar, o por quien soportaba más de lo que debía, o porque vivía desconectado de sí mismo. Incluso sentimos compasión por esa versión nuestra de antes, porque entendemos que hizo lo mejor que pudo con los recursos que tenía, como ya conocemos. Y aquí pues va a aparecer algo muy, muy, muy importante. Sanar no consiste en rechazar a quien fuiste, sino en honrar todo tu recorrido. Porque aquí no se trata de pelear con el pasado, ni de avergonzarse de las antiguas decisiones. Aquí simplemente es darle un orden para que esto se interprete de la manera más consciente posible. Entonces, reconocer y comprender todo lo que nos sucedió nos permite que eso tenga un lugar diferente dentro de nuestra historia. Roberto Assagioli, creador de la psicosíntesis, hablaba precisamente de este proceso como una integración de la personalidad alrededor del yo profundo. No buscaba destruir el ego, sino ponerlo al servicio de la conciencia, es decir, el ego a nuestro favor. Porque el ego no es un enemigo para nada, simplemente teme desaparecer esas versiones que creyó por tanto tiempo que eran parte de su personalidad. Y bueno, cuando iniciamos este proceso de transformación, se interpreta el cambio como una amenaza cuando es mirada desde el ego. Por eso aparecen pensamientos como, tal vez estoy exagerando. Quizás debía volver a ser como antes. Era más fácil cuando no cuestionaba nada. Híjole. Y son intentos de regresar a lo conocido. Pero crecer, como ya saben, implica aprender a sostener la incomodidad de esos momentos sin correr de regreso hacia las viejas y antiguas versiones. Uno de los mayores indicadores de transformación no es sentirte completamente seguro. En este caso es aprender a caminar, aun cuando todavía no tienes todas las respuestas, porque la identidad nueva no aparece de un día para otro. Esta se construye lentamente, con pequeñas decisiones, con nuevos límites, con conversaciones difíciles, también silencios necesarios y, por supuesto, hábitos, acciones diferentes. Y poco a poco vas a descubrir algo maravilloso, que no estás perdiendo quién eres, estás dejando de confundirte con quien necesitabas ser para sobrevivir y ahora lo estás haciendo desde una libre elección. Hay personas que llegan a terapia diciendo, ya no me conozco, y esa frase representa una oportunidad. Por primera vez en muchos años están dejando de actuar desde el miedo y por primera vez están escuchando su propia voz, esa que nace desde la autenticidad. Y claro, al principio eso genera vértigo a cualquiera, porque la autenticidad implica responsabilidad real. Aquí ya nosotros dejamos de culpar al pasado, a nuestros padres, a la pareja, o a las circunstancias, o al político de turno, o al papá gobierno. Aquí aparece una pregunta inevitable. ¿Y ahora qué voy a hacer con la vida que tengo? Y esa pregunta ya saben que sí o sí va a marcar el inicio de la verdadera libertad, de la soberanía personal. Víctor Frankl decía que entre el estímulo y la respuesta existe un espacio, y en ese espacio reside nuestra libertad para elegir. Ese espacio comienza a ampliarse cuando dejamos de vivir únicamente desde nuestras heridas, desde el victimismo, desde espero que alguien me salve. Porque claro, no significa que aquí las heridas desaparecen por arte de magia por completo. No significa que dejan de dirigir nuestra existencia de manera inconsciente. Quizás hoy estés viviendo precisamente ese duelo y sientas que ya no encajas en ciertos lugares, que algunas amistades dejaron de resonar contigo, que ciertas conversaciones ya no alimentan tu alma, que tus prioridades cambiaron, que tu forma de amar cambió también, por supuesto, y que incluso tú mismo te sorprendes respondiendo diferente a lo que antes reaccionabas. Y si esto está ocurriendo, quiere decir algo. No necesariamente estás perdido o perdida, puede que simplemente estés
renaciendo. Todo nacimiento requiere dejar atrás un espacio que alguna vez fue seguro. Ninguna semilla se convierte en árbol sin romper primero su propia estructura. Ninguna mariposa conserva para siempre la forma de oruga. La naturaleza entera nos recuerda que evolucionar implica despedirse. Hoy no necesitas apresurarte a descubrir quién vas a ser. Tal vez el verdadero trabajo sea permitirte despedirte con amor de quien fuiste. Y por sobre todas las cosas, agradecerte. Reconocer que eso que se hizo fue lo mejor que se pudo. Y decirte a ti mismo con profunda compasión: gracias por protegerme durante tanto tiempo, pero hoy ya no necesito vivir desde el miedo. Hoy puedo comenzar a vivir desde la conciencia. Porque el duelo de dejar de ser quien eras no anuncia el final de tu historia, sino el comienzo de la vida que probablemente siempre, siempre estuvo esperando por ti para llevarte a mayor bienestar, mayor calidad de vida y a disfrutar más de tu experiencia humana. Por cierto, el próximo episodio tiene relación con esto. Recuerden que es como la segunda fase. Este es un video de una serie de 3. Dale me gusta, suscríbete que es gratis y bueno, compártelo con las personas que consideres que estén pasando por este proceso, estén dentro de la confusión y esto sea un rayito de luz, es decir, un código de luz en su conciencia. Así que nos escuchamos en el próximo episodio para la segunda parte. Hasta pronto.